Ciclo de entrevistas, El lado de la mecha. Los chicos y las chicas de la escuela primaria preguntan. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a nuestro lado de la mecha. Hoy, en el día de hoy, vamos a entrevistar a Esteban Magnani, docente y periodista, con algunos alumnos de séptimo grado. Bueno, antes que nada agradecerte por estar acá, por compartir el espacio con nosotros y con nosotras, que es importante, y sobre todo en esta época donde los encuentros hay que celebrarlos, y bueno, estamos muy contentos de poder entrevistarte, y los chicos y las chicas también. Así que bueno, les dejo a ellos, que van a ser los protagonistas de este encuentro, que tienen, bueno, muchas cosas para preguntarte y muchas ganas de saber sobre tecnología y pandemia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, así que los escucho. Ustedes me dirán. Hola, la pregunta es, ¿cómo afectó o modificó la pandemia a tu trabajo? La verdad que lo afectó bastante poco, porque ya había muchas de las cosas que yo hacía. A ver, yo hago muchas cosas, ¿no? Doy clases, que eso sí cambió. Doy clases en la Universidad de Buenos Aires, que me queda acá cerca, así que me voy en bicicleta, y también doy clases en una universidad en el norte de Santa Fe. Ahí sí me tenía que ir en micro, bicicleta no llegaba. Y después, otra de mis actividades es escritura, escribir en mi casa, investigar, y por ahí algunas de las entrevistas que hacía personalmente ahora las hago por teléfono o por alguna de las plataformas que existen, pero en general no cambiaron tanto. No era una persona que tenía que ir todos los días a la mañana a trabajar y volvía a la tarde, así que en ese sentido no hubo un cambio tan drástico para mí. La pregunta es, ¿cómo era tu trabajo antes de la pandemia? Bien, era más o menos lo que expliqué recién, ¿sí? Antes de la pandemia, o sea, lo que sí cambió de mi trabajo es que la pandemia vino a tener un impacto directo en lo que yo investigo, ¿sí? Que es el tema de las tecnologías. La pandemia cambió mucho la forma más que cambiarla, profundizó mucho un uso de las tecnologías que ya existía de antes. ¿Viste que hacemos un montón de cosas en la computadora? Digamos, a veces hacíamos compras en la computadora, a veces hacíamos algún trabajo en la computadora, a veces hablábamos con algún amigo en la computadora. Bueno, ahora prácticamente lo hacemos siempre, eso, porque el aislamiento nos obligó a buscar formas de mantenernos separados de los demás, y la forma de conseguir los objetivos que teníamos antes ahora es a través de alguna plataforma y demás. Todo eso impacta mucho en el uso de la tecnología y en cómo la tecnología a su vez impacta en la sociedad. Entonces, procesos que ya venían de antes, ¿sí? Que muchos llaman como la digitalización de la vida, cada vez más partes de nuestra vida ocurren a través de las computadoras, los celulares y demás, y por lo tanto dejan muchas más huellas. Y eso tiene un impacto en la sociedad. Y bueno, eso es lo que yo estaba investigando y que seguí investigando con más profundidad y con más interés. Por ejemplo, ahora me estuvieron llamando de varios lugares de educación, ¿sí? De centros de formación docente y demás, para que cuente, digamos, qué significa que usemos tanta tecnología en las aulas, y qué tipos de tecnología existen, y cuáles son los efectos distintos según el tipo de tecnología que usemos, ¿sí? Hay, por ejemplo, software libre, que tiene un tipo de uso, hay software que es de corporaciones, que tiene otro tipo de uso y otro tipo de fines, porque, digamos, el objetivo ahí es exclusivamente, sobre todo es ganar dinero. Entonces tienen distintos impactos las tecnologías. Así que la pandemia me afectó en cuanto al contenido de mi trabajo, ¿sí? En qué es lo que tengo que investigar, en qué es lo que tengo que hacer y en qué es lo que tengo que pensar. ¿Mm? Si no me entienden algo, me repreguntan sin problema. Sí, Andy, perdona, te interrumpí. Hola, mi pregunta es, ¿qué cambios positivos ves en la comunicación y en la tecnología a partir de la pandemia? ¿Cambios positivos en la tecnología? Y la verdad que no tantos, ¿sí? Se profundizó un paradigma, un tipo de uso de la tecnología que para mí no es muy bueno, que es que los vínculos que tenemos entre personas, ¿sí? O entre docentes y alumnos, o incluso entre clientes y vendedores y demás, que ahora, al estar mediados por
empresas, ¿sí? Por Google, por Facebook, por Twitter, por Nintendo, por un montón de empresas, van juntando datos sobre nosotros y sobre lo que hacemos, datos que antes no habrían tenido, ¿sí? Si yo me tomo un café con vos o salimos a pasear por una plaza, no estamos dejando un rastro digital de lo que hacemos. En cambio, si nosotros nos ponemos a charlar en Facebook o, no sé, en Discord, ¿sí? Nos ponemos a jugar, todo eso queda almacenado, y según queda almacenado en los servidores, todo lo que hacemos, y según sea la empresa, ¿sí? No es lo mismo Minecraft que la Play, o el Minecraft en la Play, ¿sí? Según qué tipo de empresas esté juntando los datos, esos datos después se comercializan y se usan para saber qué es lo que nos interesa, saber qué vendernos, pero también a veces para fines políticos, ¿sí? Saber qué tipos de mensajes nos van a hacer enojar más, nos van a enfurecer, ¿sí? Y fomentan grietas, fomentan peleas y demás. Entonces, el uso de la tecnología que estaría bueno desarrollar es un uso de la tecnología que proteja los datos de los usuarios, ¿sí? Que no sea solamente para ganar dinero. Existe software como por ejemplo GNU Linux, sistemas operativos, digamos Audacity, Firefox, ustedes conocen algunos de esos, que están pensados en función de dar un servicio, pero sin meterse tanto en nuestras vidas. Y que eso se esté discutiendo, está bueno, se está empezando a discutir más, porque no está bueno. No sé si se enteraron, por ejemplo, el año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quería prohibir TikTok, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decía que había corporaciones que no eran estadounidenses que se estaban llevando muchos datos sobre los jóvenes de los Estados Unidos, y que eso no era bueno para la seguridad del país. Y uno dice, bueno, TikTok es una pavada, gente bailando 15 segundos, ¿qué información se llevan? Bueno, la información que se llevan es muchísima, más de la que nos podemos imaginar. Por ejemplo, desde dónde se grabaron, dónde están, con quiénes hablan, qué videos son los que les interesan, de qué hablan con los amigos, qué palabras claves son las que más se repiten, qué temas se repiten en las charlas, información de geolocalización, de quiénes son amigos de quiénes. Y toda esa información realmente es mucho más útil, de maneras muy, muy sutiles, a veces muy difíciles de entender, para meterse en la vida de gente y para ir haciendo como pequeños estímulos. No sé, pasan cosas como, por ejemplo, que a veces agarramos el celular y nos cuesta mucho dejarlo, ¿sí? Y eso no es porque nosotros somos tontos o porque... No, el celular está diseñado para eso y está aprendiendo todos los días qué tipo de imágenes, de quiénes, cómo mostrarnos cosas para mantenernos más tiempos en la pantalla. Y no es porque sean malos. Ellos necesitan que pasemos más tiempo frente a la pantalla para poder mostrarnos más publicidades, que es lo que les hace ganar a ellos, ¿sí? Entonces, todas las plataformas hacen un poco eso, ¿sí? Lo hace Instagram, pero también lo hace Netflix, que ya termina un capítulo de una serie y ya nos muestra el siguiente para que antes de que lleguemos a apagar el televisor o la computadora, ya nos está mostrando el nuevo y nos enganchamos y nos quedamos viendo. Y todo eso son como pequeñísimas formas de manipulación que se van metiendo en nuestra vida, ¿sí? Y nos van transformando en personas tales como necesitan esas empresas, ¿sí? No como por ahí nos gustaría ser a nosotros. Y no nos damos cuenta de esas pequeñas manipulaciones y bueno, eso es un poco lo que está pasando. ¿Se entiende? Sí. Hola. Publicidad. No, perdón. No, habla, No, que sería también publicidad personalizada eso, ¿no? Claro. También Sí, hay una parte que es algunas publicidad cosas. personalizada, donde, por ejemplo, a vos no te van a vender whisky, ¿sí? Porque saben que no. Pero no solo no te van a vender whisky por una cuestión de edad, sino que además saben, o sea, WhatsApp es de Facebook. Entonces, WhatsApp sabe de qué hablas con tus amigos, entonces sabe qué es lo que te interesa. Pero no solo, en el caso de un adulto, no solo sabe de qué hablas con tus amigos, sabe de qué hablas con tu médico, sabe de qué hablas por ahí con tu psicólogo, sabe si estás viendo a alguien un médico especializado en una enfermedad, entonces por ahí sabe que te tiene que vender un medicamento, o alguien que vende un medicamento que supuestamente sirve para eso. Y después está todo el tema de la grieta, ¿no? De tener recopilado información sobre a quién le interesa qué. Entonces, por ejemplo,
o sea, hicieron cosas como en Estados Unidos, en las elecciones, que la gente que trabajaba para la campaña de Trump sabía que los negros nunca iban a votar a Trump porque Trump había demostrado ser muy racista. Entonces a los negros les mandaban mensajes, sobre todo en los barrios que necesitaban ganar, diciéndole que Hillary era racista y le mostraban un video donde ella había dicho cosas que no estaban buenas para la comunidad negra. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de información que uno no se da cuenta, uno no sabe por qué me están mandando este mensaje a mí. Y piensa que se lo mandaron a todo el mundo, pero no es así, se lo mandaron a uno porque saben que en uno puede influir mucho más. ¿Eso significa que van a lograr automáticamente manejarte? No. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que influyen, que uno tiene deseos, pero te van empujando y te van empujando, ¿sí? Entonces empiezan a pasar esas cosas. Por ejemplo, te doy otro ejemplo que no tiene nada que ver con la política. Hoy en día casi no hay dos personas que paguen lo mismo por un pasaje de avión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio que te van a mostrar del pasaje de avión tiene que ver con un montón de información que tienen sobre vos para tratar de cobrarte lo máximo posible por ese pasaje de avión. Si vos te conectás por un celular de alta gama de último momento, ¿sí? Desde un barrio de alto poder adquisitivo, y saben que vos te conectaste a internet desde Roma, Kuala Lumpur y Sudáfrica, y saben que viajás mucho, y saben que estuviste hablando con tus amigos mucho del viaje que ibas a hacer a España, es más probable que te pongan un precio más alto porque el algoritmo se entrenó con millones y millones de personas con características similares a las tuyas para ver cuánto era lo máximo que podían cobrar por ese pasaje de avión. Obviamente, ese pasaje de avión no te lo van a cobrar a $100.000 porque es imposible, pero $50 más, $50 menos, pueden jugar, ¿sí? O mostrártelo, por ejemplo, sabiendo que recién te levantaste, te llega una oferta. Cuando uno está medio dormido, actúa mucho más instintivamente, porque la parte racional de uno está más dormida. Entonces te lo muestran cuando recién te levantaste y es más posible que logren con una oferta seducirte para que compres algo que te estaba dando vueltas por la cabeza. No necesariamente un pasaje de avión, por ahí es, no sé, una comida rica o un ticket para un concierto, ¿sí? Entonces nos vamos volviendo como un poquito más manipulables sin darnos cuenta, porque decimos, uy, qué suerte, me llegó una oferta, y pensamos que es azar, y no es azar. Está diseñado para que tenga más posibilidades en ese momento de lograr concretar, por ejemplo, una venta. ¿Mm? Bien, Emma iba a hablar, ¿no? Sí. Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿qué ves de negativo en relación al uso de la tecnología en pandemia? Y, a ver, ahí conté algunas cosas. Por otro lado, es cierto que si no tuviéramos todo lo que tenemos, la soledad probablemente nos haría muy mal, ¿no? Nos sentiríamos muy solos, no podíamos hablar con los amigos, jugar, ¿sí? Hay un montón de cosas que no podíamos estudiar, ¿sí? Lo que pasa es que adentro de la palabra tecnología hay un montón de cosas distintas, ¿sí? Porque nosotros parecería que tecnología es una cosa que nosotros compramos y funciona como funciona y no tenemos nada que hacer frente a eso. No podemos hacer nada, ¿sí? O lo tomamos o lo dejamos. Y como no lo podemos dejar en este momento, ni locos, lo tomamos. Pero adentro de tecnología hay muchas formas de desarrollo de la tecnología. Ahora la mayor parte de la tecnología está guiada por un objetivo que es el de ganar la mayor cantidad de plata posible. Pero si, por ejemplo, las plataformas educativas estuvieran manejadas desde el gobierno, el objetivo sería dar la mejor educación posible, y que además esa educación esté basada en las necesidades de los chicos reales de Argentina, de Buenos Aires, del Chaco o de Santa Cruz, que tienen distintas problemáticas o distintos intereses. Entonces, cuando uno compra una tecnología como un paquete cerrado, que generalmente es lo que se ofrece desde las corporaciones, tiene que tomar eso y usarlo como pueda y no puede pedir una modificación. Y encima no hay gente argentina trabajando ahí, ¿sí? Está trabajando alguien de otro país. No está generando trabajo local, vos tenés que pagar licencias que a la Argentina le cuesta mucho. Ustedes ya deben saber que siempre a la Argentina le faltan dólares. Bueno, encima estamos mandando dólares a otro lugar. Ahora, hay otro tipo de tecnología, como por ejemplo el software libre, ¿sí? Que permite que se instale por empresas o cooperativas locales en servidores locales, y que, no sé, Belén o Néstor tienen un problema con el software y pueden llamar a los directivos de la escuela y decir, che, mirá, yo necesito que el programa haga esto porque está funcionando mal. Entonces, de la dirección de la escuela, hablan con esa cooperativa o con esa empresa y le dicen, che,
mirá que necesito que esto haga así, porque esto no está funcionando, y quiero que además todo el sistema de inscripción de la escuela automáticamente se combine con el Moodle para que los chicos estén automáticamente inscritos. Tenés muchas más posibilidades de adaptar el programa, adaptar la plataforma, lo que sea que estás usando, a tus necesidades reales, porque nosotros, si usamos, por ejemplo, Google Classroom, estamos estudiando igual que los chicos de California, en los Estados Unidos, que por ahí no tienen tanto que ver con nosotros, tienen otras formas, otros hábitos, y nosotros necesitamos poder hacerlo de acá. Y además, si lo hacemos acá, estamos generando trabajo para argentinos, que son nuestros vecinos, que después van a comprar a la verdulería que por ahí tenemos nosotros, o lo que sea. Entonces, cuando decimos tecnología en general, nos acostumbramos a un uso muy pasivo de la tecnología, donde hacemos lo que nos permiten y poco más. El software libre, ¿sí?, permite que uno modifique. Yo, por ejemplo, no uso Windows. No uso ni Windows ni el sistema de Mac. Ahora les estoy hablando de una computadora que tiene un sistema operativo que se llama Ubuntu, que es un tipo de GNU Linux. Y ustedes ni se dieron cuenta de todo eso. Y no es que tengo acá códigos con la Matrix ni nada, ¿no? Tengo ventanitas, uso el mouse, aprieto clic, pero si yo tengo un problema, puedo buscar en un foro qué le pasó a otras personas, ¿sí?, con ese mismo problema, y lo puedo arreglar. Lo puedo modificar y lo puedo reparar. Y mientras estoy haciendo eso, voy aprendiendo, ¿sí? Obviamente, yo prefiero que todo me funcione bien, pero cuando no me funciona bien o necesito algo distinto, yo quiero poder arreglar eso que tengo adelante mío. Y así voy aprendiendo. Entonces, tenemos un uso mucho más activo de la informática, y no solamente recibimos lo que nos dan y decimos, bueno, es lo que hay, listo, ¿sí? Puedo participar y modificar eso que estoy recibiendo. Entonces, muchas veces parecería que la tecnología es como un dios que llega, ¿no?, o un plato volador que llega, y nos dice, soy esto, y se acabó, y lo tenés que aceptar o no. Y en realidad la tecnología está construida por seres humanos, está construido por empresas, está construido por cooperativas, está construido por el Estado, que tienen sus propios objetivos. Y cuanto más sepamos de cómo están hechas las cosas y para qué están hechas las cosas, más posibilidades vamos a tener de que esa tecnología nos haga bien o no nos sirva para lo que necesitamos. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿En qué te inspiraste para escribir tu... Ay, perdona. Mi pregunta es, ¿en qué te inspiraste para escribir tu libro Tensión en la red, libertad y control digital? Bueno, yo trabajo como periodista, entonces voy siguiendo noticias, cosas que van ocurriendo, y voy escribiendo notas. Esto no es planificado, ¿sí? Simplemente me fue ocurriendo así. Entonces, de golpe veo como, en general son más o menos 3 o 4 años de notas, y veo que hay como un hilo conductor, ¿no? Y al principio lo veo yo. Veo que hay como una conexión entre las cosas que fui escribiendo, y descubro que hay como no una historia, pero sí un análisis, ¿sí?, una explicación de qué cosas están ocurriendo. Entonces junto todas esas notas, las armo y empiezo a hacer las costuras, ¿no? Como si tuviera retazos, ¿bien?, pedacitos de tela, y de golpe los empezar a coser y busco otros pedazos para unir esos pedazos, y así se me arma como una especie de historia, ¿sí?, de explicación de lo que estoy tratando de comunicar. Y así me salió con los últimos 2 libros que escribí sobre tecnología, ¿sí? De esa forma fue que fui escribiendo. ¿Sí? ¿Está respondida la pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta era, ¿qué pensás sobre el acceso de datos en redes o aplicaciones? Bueno, eso es más o menos lo que le fui diciendo, ¿no? El tema es, la ley de privacidad, la ley de protección de datos personales de la Argentina, por ejemplo, dice que los datos que son reunidos para un fin no pueden ser usados para otro fin, ¿sí? Entonces, si, no sé, a mí me piden datos de salud en una clínica, esos datos tienen que estar solamente para esa clínica, no pueden después ser usados por una farmacéutica para venderme remedios, ¿sí? Desgraciadamente eso es lo que pasa, no hay mucho control. Entonces, otra cosa es que a veces uno firma contratos de uso con las plataformas, ¿sí?, con las grandes plataformas, con Facebook, con Instagram, con lo que sea, y uno no lee, obviamente porque sería imposible, y aparte tendría que ser abogado, todo lo que se va a hacer con esos datos. Y se usan para un montón de cosas, aún teniendo en cuenta que eso es ilegal, porque la ley de privacidad de protección de datos dice otra cosa.
Entonces, una cosa importante es no olvidarnos de que todo lo que vamos subiendo a la red va a permanecer ahí. Cosas que nosotros nos vamos a olvidar, las plataformas no se las olvidan. No es para ponerse paranoicos, ¿sí? Pero hay que tener como mucha responsabilidad con respecto a lo que uno pone. Una foto que sube, un comentario. Incluso hay cosas que está bien, digamos, Google difícilmente nos lo reprocha algún día, pero si yo les pregunto a ustedes qué buscaron en Google hace, no sé, 3 semanas, probablemente no se acuerden qué buscaron, pero Google sí se acuerda, lo sabe. Entonces, de alguna manera, va sabiendo por dónde fueron pasando sus intereses a lo largo del tiempo. Y eso les da como una radiografía muy íntima sobre qué les interesa a ustedes, quiénes son ustedes, y cómo se van moviendo por el mundo. ¿Sí? Y eso los hace un poquito más manipulables. No, la idea no es ponerlos paranoicos ni nada, pero hay que tener en cuenta que que cada vez que uno está usando plataformas y demás, sobre todo cuando muestra cosas más íntimas, que eso no se borra, que eso va a seguir estando ahí. Probablemente nunca se use, pero por ahí sí. Entonces, estas decisiones que son personales, en realidad tendrían que estar protegidas por el Estado, porque el Estado no permite que en la farmacia se vendan medicamentos malos. Entonces tendría que haber algún tipo de regulaciones, de controles, para que lo que nos ofrecen a través de la pantalla no sea malo y no sea peligroso, ¿sí? En el medida peligroso de una manera incluso muy sutil, ¿no? Muy difícil de definir. Pero es muy difícil también porque la mayoría de las corporaciones que usamos cotidianamente son de los Estados Unidos, entonces nuestra legislación y nuestra capacidad de regular no llega hasta allá. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, como dice Trump, ¿se prohíbe TikTok en Estados Unidos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Prohibimos Google y Facebook en Argentina? Vienen a buscarnos y nos dicen que somos unos censuradores. Bueno, ¿cómo hacemos? Hace falta una política regional, hace falta una política global. Ahora la semana pasada, se reunieron y por primera vez un montón de países se pusieron de acuerdo en cobrarle impuestos a todas estas grandes corporaciones, que aparte, como no están en ningún lado, tienen todas unas mecánicas enormes para no pagar impuestos, ¿sí? Por ejemplo, Amazon vende montones de cosas que antes vendían un montón de negocios a lo largo y ancho del mundo, y ahora las venden ellos, y ganan comisiones con esos, comisiones cada vez más grandes, y no pagan impuestos casi, Amazon, ¿sí? Porque están registrados en lugares donde no se pagan impuestos. Entonces se van moviendo como forma de... Entonces un montón de plata que antes estaba con la gente y que una parte volvía como impuestos para pagar la educación, la salud y demás, ahora está en una corporación que se la guarda porque no la devuelve a la sociedad. Entonces hay que tener cuidado con los datos, hay que tener cuidado con a quiénes estamos alimentando, ¿sí? En cuanto con nuestros usos, no solo con datos, sino también con nuestro dinero. Otro ejemplo, que no les va a gustar, a nadie le gusta, pero hace 2 años, por primera vez supimos cuánto gastan los argentinos en Netflix, ¿sí? En abonos de Netflix. Eran $200 millones. Uno dice, bueno, mucha plata, no es mucha plata, para un país no debería ser tanta plata, pero $200 millones es 4 veces lo que necesita el cine argentino, el Inca, para funcionar. Es decir, con esa plata podríamos haber hecho muchas más películas argentinas, podríamos haber hecho... muchos más directores podrían haber trabajado, muchos más actores. ¿Significa esto que hay que prohibir Netflix? No, pero hay que pensarlo. Eso está pasando, ¿sí? Netflix está buenísimo por un montón de razones, pero también es un camino medio peligroso. ¿Por qué? Porque ya no es el Inca el que decide qué películas se filman, sino que es Netflix, que es el que tiene la plata. Así que bueno, eso es un poco lo que pienso sobre el uso de datos y mucho más, ¿no? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo haces para mantener tu información personal en las redes internet? En principio, al mismo tiempo que digo todo lo que estoy diciendo, soy periodista, con lo cual estoy atrapado porque tengo que difundir el trabajo que hago. Entonces uso Twitter, casi no uso Instagram, uso Facebook, también cada vez menos. Trato de no usar WhatsApp, uso Telegram, ¿sí? Para el sistema de mensajería. Trato de usar lo mínimo posible, o no uso Google, uso un servicio que se llama DuckDuckGo, que anonimiza las búsquedas. Trato de dejar el menor rastro posible para que circule la menor cantidad de datos, o que, mejor dicho,
saber qué datos míos circulan. Si yo publico una nota, la difundo a través de Twitter, la difundo a través de un par de lugares, o las pongo en mi blog, ¿sí? Donde subo las notas que doy o que escribo. Esas son medidas. Después, por ejemplo, usar, como les decía antes, un Ubuntu, ¿no? un sistema operativo que no está copiando todo lo que yo hago acá en mi computadora en servidores de los Estados Unidos, que yo no sé qué van a hacer con esa información. Lo más probable es que la mayor parte no les interese, pero al mismo tiempo sigue alimentando esta inteligencia artificial que va aprendiendo más cosas sobre cómo funcionan las personas. Hay mucha venta de datos personales, ilegal, y hay mucha venta de datos personales, nada más eso. Claro. Imagínate, por ejemplo, casi todos nosotros tenemos un Android en el bolsillo, ¿sí? Un celular con Android en el bolsillo. Hace poco un diario, New York Times, tuvo acceso a información sobre esos celulares, solamente la geolocalización. Entonces, sabiendo a dónde va y viene una persona cada día, sabes cuál es su domicilio, y también sabes a dónde trabaja. Y sabes que algunos días se desvía, y que va un médico especialista en una enfermedad X, ¿sí? Y que otro día va a tal otro lugar. Ese tipo de información individual viola tu privacidad. Pero hay otro tipo de información que sirve, por ejemplo, para saber cómo se mueve la gente. Google publicaba el año pasado si la gente respetaba la cuarentena o no, pero no individualmente. Entonces te decía, no sé, la cantidad de gente que fue a trabajar en este mes se redujo un 40%. Pero te decían también, la gente que fue a la farmacia se redujo. O sea, saben si vas a la farmacia o no vas a la farmacia. La gente que se mantuvo en su barrio y solamente fue a hacer compras de comida es tanta. Ese nivel de detalle, si lo tuviera el Estado, diríamos que vivimos en un Estado policial súper opresivo, pero lo tienen las corporaciones, ¿sí? Y tiene el mismo poder ese dato. Lo van a usar más que nada para vendernos cosas o para vender esos datos a otros para que hagan cosas con esa información. Entonces, nos vamos volviendo como cada vez más transparentes y nos cuesta mucho, mucho entender que los datos esos tengan valor. En general pensamos que ¿qué me importa que sepan de mí? ¿Qué me importa que sepan qué es lo que hice ayer o que busqué la semana pasada? Lo que pasa es que hay un montón de cosas de nuestra realidad construida a través de las pantallas que usa esa información para mostrarnos el pedacito de realidad que nos va a mantener enganchados mirando un video, ¿sí? El pedacito de realidad que nos va a convencer de que la mejor solución para nuestros problemas es hacer un viaje, o tomar un determinado medicamento, o, ¿sí? Pensemos que nosotros nos influye la realidad, pero esta realidad de la pantalla está muy tuneada, ¿sí? Está muy recortada, y lo que va recortando eso es un algoritmo. Por ejemplo, cuando entramos a Facebook nos muestra distintas cosas, incluso cuando buscamos en Google, hagan la prueba, busquen la misma cosa en Google todos ustedes, a ver si les muestra lo mismo. Posiblemente sí, porque tienen la misma edad, van a la misma escuela, hablan el mismo idioma, pero si lo buscan dos personas que comparten menos características, lo que le va a mostrar es distinto. Y así es como también van pasando las grietas. Yo pienso, mi vecino es un tarado, mirá, piensa tal cosa políticamente. ¿Cómo puede ser? Si yo todos los días veo las noticias, y todas las noticias me dicen que este gobierno tal cosa, entonces es un tarado, ¿sí? Si la realidad es esta, yo la veo todos los días. Y así es como se van también, como les decía, alimentando las grietas. ¿Por qué? Porque yo veo una cosa, pero mi vecino está viendo otra totalmente opuesta, entonces piensa que yo soy el tarado. Esto no es un efecto que buscan las redes sociales. Esto es un efecto secundario de un modelo de negocios que lo que trata de hacer es que nosotros estemos cómodos y que sigamos mirando esa pantalla. Si yo miro la pantalla y me dicen algo contrario a lo que yo pienso, me dicen, los que piensan tal cosa son unos tarados, y yo pienso tal cosa, digo, yo no quiero ver esto y apago la computadora. Y eso es mal negocio para la empresa. Entonces me va a tratar de mostrar cosas de las cuales yo ya estoy convencido. Entonces yo me voy a reconfirmar que sí, que tengo razón, porque todo el mundo piensa lo mismo que yo. Eso explica las peleas brutales que hay cuando alguien se encuentra cara a cara con otro. Porque dice, el otro es un estúpido. Mirá lo que está diciendo. Si las cosas son exactamente lo contrario de lo que dice él. Si yo lo veo todos los días, cada vez que abro Facebook, cada vez que abro Twitter, cada vez que abro Instagram, y cada vez que miro los estados de WhatsApp. ¿Por qué? Porque en WhatsApp
que se supone que estás con todo el mundo, vas bloqueando a los que te caen mal, y a los que piensan distinto, y a los que te dicen algo que no te gusta. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra, y se va reforzando cada vez más, a que todo el mundo le confirma lo que uno ya piensa. ¿Sí? Hay que leer los términos de privacidad y de seguridad a la hora de usar la aplicación / plataforma. ¿Por qué? Bueno, eso está demostrado que es imposible. ¿Sí? Si uno leyera las condiciones de términos y uso de las plataformas que se usan habitualmente, necesitaría varios años y una formación en leyes que no puede tener. ¿Sí? Entonces, eso es una utopía. Las empresas se esconden detrás de eso y dicen, nosotros te avisamos lo que íbamos a hacer, pero nadie puede leer todo eso. Ahora lo que se está haciendo y que se están obligando a las empresas es a que los términos de uso y de condiciones y uso sean mucho más simples y sean entendibles para todo el mundo. Vamos a ver hasta qué punto se logra. Igual ya está el hábito de, porque también somos ansiosos, ¿no? Obviamente, y queremos usar las cosas ya, y no nos vamos a tomar el trabajo porque nos volveríamos locos, sería demasiado. A ver, es un poco lo que pasa cuando uno va a tomar un remedio, que el médico le dice, si uno lee el prospecto, primero no va a entender ni la mitad, y segundo, se va a horrorizar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Confía en que el médico le dijo, bueno, acá nos falta un médico. Ese médico tendría que ser un poco el Estado, diciendo, che, esta aplicación, guarda, que no está buena, ofrezcámosle una alternativa a la gente, que sea más saludable, ¿sí? Bueno, eso es lo que se está tratando de hacer en el mundo en general. Hola, buenas tardes. Hola, Chloe. ¿Qué significa el control en la era digital? ¿Dónde lo ves? El control en la era digital, y es un poco lo que yo les fui contando, es un control que no es un control como uno se imagina el control de, no sé, los papás persiguiéndolos con un cinturón, ¿sí? Es un control mucho más amigable, mucho más divertido, mucho más entretenido, y eso es lo más difícil de resistirse al control, ¿sí? Si fuera por ustedes comerían milanesa con papas fritas todos los días, y tendrían el hígado estallado. Pero bueno, hay alguien que le dice, che, no, mirá, hay que comer verdura, no se puede tomar Coca-Cola todos los días porque es malo para la salud, y uno va aprendiendo ese disciplinamiento. Lo que pasa con las pantallas es que todavía nos parece algo novedoso, algo irresistible, y la tentación para usarlo es muy grande. Y poca gente está empezando a tomar conciencia recién ahora de que no está bueno, ni siquiera... No está bueno para nadie, pero menos todavía para un chico estar todo el día frente a una pantalla. Vayan a resolver cómo hacemos para que estar menos tiempo frente a la pantalla en tiempos de pandemia, ¿no? Pero es una lucha. Yo siempre doy un ejemplo. Toda mi vida, cuando yo viajaba en colectivo o iba a una sala de espera, siempre había un nenito llorando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se aburría, empezaba a llorar y demás. Ahora eso no ocurre más, ¿por qué? Porque los papás automáticamente le dan el teléfono con un videito de YouTube que el chico se calla automáticamente. Ahora bien, ¿está bueno eso? Y por un lado está buenísimo, porque viajamos todos tranquilos en colectivo y la madre puede hacer otra cosa, ¿sí? O el padre, mientras el nene está mirando el video, y todos están tranquilos. Ahora, ¿qué pasa por otro lado? Ese chico no está aprendiendo que a veces se va a aburrir, ¿sí? No está aprendiendo a viajar en colectivo y mirar por la ventanilla y pensar en sus cosas, ¿sí? No está aprendiendo a controlar sus emociones. Entonces, por un lado es muy práctico y es muy atractivo, es muy confortable, pero por el otro lado va construyendo un tipo de personalidad, entre otras cosas, un tipo de personalidad que no aguanta el aburrimiento, que quiere el placer instantáneo, quiere que las cosas sean fáciles y demás. Bueno, eso tiene su costo. No sé, ¿alguno de ustedes toca instrumentos, por ejemplo? A ver, Nairobi, ¿qué tocas? Yo toco el piano. Bueno, tocar el piano, para empezar a disfrutar a tocar el piano, ¿qué te lleva? 3 meses, ¿sí? 6 meses. Antes de eso es un aburrimiento total. Te pones ahí, no te sale nada. Y después un día te sale una canción y dices, qué lindo que era esto. Bueno, eso es una curva de aprendizaje que lleva un tiempo, ¿sí? Si nos acostumbramos a que solamente vamos a hacer cosas que instantáneamente nos producen placer, nos vamos perdiendo de un montón de cosas. Mía tiene un montón de guitarras ahí atrás también, veo. No, yo toco más o menos, mi papá es músico y por eso bueno. están las guitarras. Yo de vez en cuando, pero no es que
toco. Bueno, hay muchas cosas que requieren un tiempo de esfuerzo. Jugar al ajedrez, tocar música, bailar, no sé, montones de cosas que llevan un tiempo. Bueno, bailar es más fácil porque uno se divierte desde el principio. Pero, digo, hay un montón de cosas que llevan. Y si nos acostumbramos a que, no entendí, me aburrí, chao, listo, pum, se terminó, hay un universo ahí que no disfrutamos. Y si nos acostumbramos a eso, que ese placer instantáneo que nos dan las pantallas, es muy difícil después cruzar ese umbral o acostumbrarnos de adultos a hacer un esfuerzo extra para llegar a eso que está bueno. ¿Sí? Bueno, eso es una de las cosas más... Ya me olvido cuál fue la pregunta, ¿no? Pero yo voy hablándole. Pero, digo, por ese lado va mi preocupación con estos temas. Hola. Voy a hacer una pregunta. ¿De quién o quiénes te inspiraste para ser periodista y escritor? En realidad, a mí desde chico me gustaba mucho leer y escribir, ¿sí? Y no fue alguien, de golpe, lo que me encantaba de leer era, de golpe alguien diciendo algo que yo pensaba pero nunca había podido poner en palabras, ¿sí? Entonces decía, mirá, esto se podía decir. Y me generaba mucha admiración eso. Entonces empecé a escribir cosas, cuentos, y me di cuenta que una de las cosas que más me gustaba era escribir. Pero no sabía cómo se podía hacer para vivir de escribir. ¿Cómo ser escritor de ficción? Sí, me gustaba, pero argentinos que vivan de escribir ficción debe haber 20, con suerte, ¿sí? Entonces me empecé a preguntar, dije, bueno, con la publicidad, me dedico a trabajar en publicidad. Y me anoté en eso al mismo tiempo que me anoté en la carrera de comunicación en la UBA. Y al poco tiempo de estudiando publicidad dije, pero yo tengo que convencer a la gente de que compre cosas que no sé si van a necesitar, porque no me gustaba. Entonces seguí estudiando comunicación. Y cuando estaba ya en uno de los últimos años, conseguí una pasantía, ¿sí?, para trabajar un tiempo en Página 12 en el suplemento de ciencias. A mí siempre me habían gustado las ciencias, pero no era que tampoco supiera mucho, ni hubiera leído demasiado. Me gustaba la divulgación científica. ¿Saben qué es la divulgación científica? ¿Sí? Son libros que están escritos en general por científicos, que explican cómo funcionan las cosas. ¿Sí? ¿Por qué las pizzas vienen en cajas de cartón corrugado y no vienen en bolsa de plástico, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, entonces te explican que el cartón aísla, es un buen aislante, entonces el calor se conserva, la pizza se conserva más o menos seca y llega calentita a tu casa. Y eso tiene que ver con la termodinámica, que es una cuestión de la física. Yo había leído algo de eso, me interesaba, bueno, y empecé a escribir sobre ciencias. Y bueno, y después seguí escribiendo más específicamente sobre tecnología, porque siempre me interesaron los temas políticos, y en la tecnología se cruza mucho cosas que tienen que ver con el desarrollo científico, pero también con cuestiones políticas, con cuestiones de la sociedad, con cuestiones económicas y demás. Y así fue que nada, seguí trabajando siempre como periodista. Me gusta, lo que más me admiro son algunos divulgadores de la ciencia, ¿sí? Que de golpe digo, wow, logran explicar, no sé, a ver, hay un libro muy bueno que se llama Gérmenes, Armas y Acero, un tipo que se llama Jared Diamond, y el tipo se pregunta, miren lo que es partir de una pregunta y buscar, bueno, la respuesta tiene como 800 páginas. La pregunta es, ¿por qué son los europeos los que llegan a América, a África y a Oceanía, y no al revés? Es una pregunta súper interesante. ¿Qué pasó ahí? Una respuesta racista te diría, bueno, eran blancos y los blancos son más inteligentes, pero eso sabemos que no es así, hay otras cuestiones ahí. ¿Sí? Entonces el tipo desarrolla a lo largo de 800 páginas el rol que tienen los gérmenes, las armas, el acero, y también, bueno, la alimentación, los sistemas de transporte y demás. Bueno, esas cosas me encanta leerlas y me encanta tratar de escribirlas también. ¿Qué vamos a hacer para saber si una noticia que se comparte es verdadera o falsa? Bueno, no es fácil, ¿sí? Ya solamente saber qué es falso y qué es verdadero es complicado, porque a veces las cosas son grises. Muchas de las noticias falsas, lo que llamamos noticias falsas, están basadas en algo que es verdadero, pero con una interpretación delirante. Entonces es como muy difícil. Lo primero que yo me fijo cuando me llega algo por WhatsApp y encima al que me lo mandó le pregunto y se enoja, es
¿Está firmado? ¿Sí? El que lo firma es más o menos rastreable. Entonces, con eso busco un poquitito en internet. Muchas veces, muy rápidamente, está en sitios de chequeo de noticias, ¿sí? En Argentina, uno de los más conocidos es Chequeado. ¿Mm? Entonces decís, che, fíjate que acá dicen que esto es falso, que está circulando desde tanto tiempo. Otra cosa es fijarse la fecha, porque hay muchas noticias que sí son ciertas, pero son de hace 4 años. Entonces, si te dicen, se cae el techo en el Mariano Acosta, todos nos agarramos la cabeza, pero eso pasó hace 8 o 9 años, ¿sí? Que se cayó un techo. Pero mientras tanto nos pegamos un susto y le decimos, mirá lo que pasó, y hablamos todos, y qué sé yo, cuando finalmente uno se da cuenta de, no, che, esa es una noticia vieja, yo fui a la escuela y el techo está bien, hay un 50% de la gente que nunca se entera y dice, qué desastre, se cayó el techo en la costa. Y es más, alguien agrega, seguro que fue porque los chicos tiran cosas contra el techo y se fue rompiendo. Y ya se mezcla todo. Entonces, fijarse en la fecha. Fijarse en la fuente. Hay sitios que lucen muy creíbles, muy bien organizados, la noticia tiene fecha de hoy, se supone que tiene entrevistas, pero son sitios recontratruchos de información. Los diarios conocidos y establecidos pueden no gustarnos, y a veces también distribuyen noticias que no son ciertas, o interpretaciones de noticias súper retorcidas, pero por lo menos tienen una responsabilidad editorial. ¿Sí? Sabemos quiénes son, sabemos para qué lado mienten, y más o menos podemos referirnos. Pero hay otros que no tienen ni siquiera eso, ¿sí? Hacen circular cualquier cosa, y después cambian de nombre, y después... ¿Por qué? Porque lo que buscan es hacer ruido. Entonces, ahí hay como algunos indicadores. En principio desconfiar, sobre todo cuando más verosímil nos parece, porque dice exactamente lo que ya pensamos, ahí es cuando más tenemos que desconfiar y fijarnos a ver de dónde salió, quién lo firma, dónde se publicó, si hay otras fuentes que coinciden. Y bueno, con eso vamos a tener alguna idea mejor de si es verdad o no. ¿Qué nos aconsejás vos para cuidar nuestra privacidad? Bueno, en principio es complicado para ustedes, pero porque ya, o sea, a ver, en principio tratar de no publicar tantas cosas en las redes sociales, ¿sí? Porque eso no se olvida más, como les decía antes. Por otro lado, es muy difícil soportar la presión social para estar en las redes sociales, sobre todo en un momento donde si no estás ahí, no ves a tus amigos, no te enterás de lo que hacen, tus amigos no saben qué haces vos, ¿sí? Entonces, si se puede, por ejemplo, tratar de mantener las conversaciones en plataformas que den algún tipo de seguridad. Discord, por ejemplo, no sé de quién es, pero, no sé, en Telegram, en lugar de usar WhatsApp, hablar con los amigos por ahí, priorizar el cara a cara, ¿sí? Hay un montón de cosas que no se pueden transmitir a través de una pantalla, y que forman parte de la experiencia humana, que la estamos empobreciendo, ¿sí? Hay un abrazo, no se puede transmitir por una pantalla, un abrazo es fundamental para estar con otra persona, mirarle los ojos, a ver si se pone nervioso. Recordar también que lo que publicamos en las redes sociales está muy editado. Ahora te doy la palabra, Sabri. Lo que publican todos en una red social está muy editado y nos pone mucha presión. ¿Por qué? Porque cuando yo subo algo a Instagram es porque el día está soleado, me siento bien, estoy comiendo algo rico, estoy en una playa, estoy al atardecer. Entonces nos parece que todos los demás son recontra felices en las redes sociales. Y tenemos como una presión para tener esa misma felicidad. Entonces, ¿por qué? Porque si no sentimos, uy, qué desastre mi vida, yo no estoy comiendo todos los días un plato de comida espectacular en una puesta del sol maravillosa, luciendo mi vestido nuevo, ¿sí? O mi sombrero nuevo. Y eso nos pone un montón de presión, porque decimos, todo el mundo le está pasando maravillosamente y nosotros no. Y eso, sobre todo en la adolescencia, es muy, muy peligroso, es muy molesto, porque ya tenemos una sensación de incomodidad en la adolescencia. Si eso se multiplica aparte por el efecto de las redes, no está bueno. Entonces, está bueno ver que el otro transpira, ¿sí? Que tartamudea, que se le salió un zapato, que tiene sucia la remera. ¿Por qué? Porque es la realidad esa, no es la que está en las redes. Entonces, usarlas, pero con muchísimo cuidado y nunca creérselo del todo eso. ¿Por qué? Porque no es que sea mentira lo que uno publica en las redes, pero es una pequeñísima parte de la realidad. ¿Sí? Una parte bastante empobrecida de la realidad. ¿Sabri? Tengo una duda. Porque los mensajes sí o sí sé que se guardan, ¿no? Pero las llamadas,
también, ¿no? ¿Los audios de llamadas? No, las llamadas, tipo, lo que hablas en una No, llamada, ¿eso no se guarda? Esto en general no, porque sería muy costoso, no hace falta. A las empresas no les hace falta tener ese dato, porque es costoso la interpretación. Recién ahora hay inteligencia artificial que más o menos puede interpretar qué es lo que decimos. Entonces, yo el otro día usaba un programa donde yo le subía un audio de 15 minutos y me decía, me lo desgrababa completo, casi perfecto. Ahora eso después tendría que ser procesado, es muy costoso. Lo que se dice mucho es que lo que más interesa son los metadatos, ¿sí? ¿Quién habló con quién? ¿En qué horario? ¿Desde qué número de teléfono? ¿Y dónde estaba geolocalizado? Y un par de datos más. ¿Y desde qué dispositivos? Con eso solo ya tienen un montón de información como para entretenerse un rato largo, ¿sí? Pero no, la grabación, hay toda una discusión, ¿no? Que ya muchas veces me han hecho la pregunta de si el celular no se escucha, porque a veces uno está hablando de cosas, y de golpe, no sé, estamos hablando nosotros, digamos, en carpa al sur. Y después vos abrís el Instagram y ves propagandas de carpas y campings en el sur. Y uno dice, no puede ser, me estaban escuchando. Bueno, en general no es porque te están escuchando, hay discusiones sobre ese tema, pero la mayoría de la gente coincide en que no es que te están escuchando, que no hace falta, que eso sería costosísimo, porque tienen que enviar todos esos audios todo el tiempo, pero que pueden llegar a esas mismas conclusiones sin necesidad de haber escuchado el audio en base a otros comportamientos. Hay muchas correlaciones en los comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, Walmart en un momento hace un estudio de los datos que tenía, ¿sí? De todas las ventas que hacía, y qué era, y los empieza a cruzar con datos de otras cosas, por ejemplo con datos del clima. Y así descubren que cuando había una amenaza de huracán, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, que es donde hay más huracanes, se vendían muchas más pilas, lo cual es obvio porque probablemente se corte la luz, y también unas galletas que se llaman Pop-Tarts. ¿Por qué la gente compra Pop-Tarts cuando viene un huracán? Nadie lo sabe, ¿sí? Pero hay una correlación, hay algo que se repite. Entonces, cada vez que hay un huracán, o amenaza de huracán, ponen los Pop-Tarts en la cabeza de la góndola para venderlos más, ¿sí? Entonces hay un montón de información que se va descubriendo por correlaciones sin una explicación muy clara de por qué ocurren. ¿Sí? Es como si accedieran al inconsciente colectivo, a esas cosas que no todos hacemos si no nos damos cuenta de que hacemos, que son la mayoría. ¿Mm? Bien. Bueno, ya llegamos al final, no sé si alguno o alguna le quiere hacer alguna pregunta más, aprovechamos a Esteban, que todavía está. Bueno, agradecerte por el espacio y por toda la información que nos vamos distintos hoy de acá, nos vamos distintas también, un poco paranoicos y paranoicas, incluso los adultos, porque sentimos que no tenemos tanto el control en algún punto, así que bueno, está bueno también saberlo, ser conscientes y como dijiste, no ser tan transparentes, no volvernos tan transparentes de lo que ya somos, así que nada, te agradecemos, sí. Sobre todo algo que se trabaja mucho en la escuela Costa, ¿no? Mantener el espíritu crítico, no subirse al tren directamente, sino pensar, pero ¿este tren de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué? ¿Quiero estar en este tren? ¿Hasta dónde quiero estar? ¿Hasta dónde voy a viajar en este tren? Porque por ahí me prefiero tomar, mira, ahí hay otro que no lo había visto, ¿sí? Entonces el espíritu crítico, ¿sí? Es fundamental para todo lo que hagan. Incluso también en tecnología, obviamente. No es aséptica la tecnología, es una decisión. Una decisión, no pensarla y no reflexionar en ella, también es una decisión que tiene consecuencias que serán mejores o peores. Yo creo que son peligrosas entregar tanto poder a otros, ¿sí? Pero bueno, tendrán que decidirlo ustedes qué obtienen y qué dan. Una cosa rápida, por último. ¿A vos se te hace difícil, por ejemplo, no usar tanto las aplicaciones de la plataforma de Google? Por ejemplo, yo creo que debe ser difícil, tipo, no usar Gmail, no usar WhatsApp, porque es algo bastante necesario. Por ejemplo, no sé, querés mandar un mail para un trabajo y vos no podés usar otra plataforma porque lo que normalmente se usa es mail o WhatsApp. Eso debe ser difícil, ¿no? Digo. Sí, es muy difícil y no siempre lo logro. Ahora cada vez más gente en Telegram, entonces yo por ejemplo me fijo si alguien está en Telegram antes de escribirle por WhatsApp y le escribo por Telegram. Pero no sé, hay documentos que los tengo que acceder a Drive, entonces ¿qué hago yo? Tengo el navegador Chrome, lo uso solamente para las cosas de Google. Entonces yo ya sé que esa información está ahí, pero lo mantengo separado del espacio donde hago la mayoría de las cosas, que es en un Firefox, que es de software libre. ¿Sí? Entonces lo que hago es reducción de daños. No puedo aislarme del conjunto de la sociedad, porque una parte muy grande
de la comunicación entre personas, si yo soy un comunicador, ocurre a través de esas plataformas. Me fijo, reduzco daños, aíslo, y de esa manera voy funcionando. No sé si será bueno, si será malo, si el costo es demasiado alto, pero bueno, lo voy tratando de hacer. En mi celular, por ejemplo, no tengo nada de Google, no uso Android. Uso un Android que no tiene nada de Google, es un software, Android es software libre, pero ya viene con todas las cosas de Google metidas y no las puedes sacar porque te deja de funcionar. Hay otros Android que no tienen nada. ¿Eso qué significa? Que hay aplicaciones que no puedo instalarme, no puedo instalar Google Maps. ¿Sí? Entonces, para ir a un lugar me fijo antes en el mapa cómo llegar para no perderme en el camino, y si no tengo un mapa que es libre, pero que no me va diciendo el recorrido con la misma precisión, me puede mandar muy mal, ya me ha pasado. Entonces chequeo antes. Bueno, es un ejercicio, es una decisión, y tiene un costo. ¿Por qué? Porque como les decía antes, todas estas aplicaciones son súper prácticas, súper eficientes en muchos casos, y te ayudan un montón. Es una decisión. No todo el mundo tiene por qué tener la decisión de sostener eso. Lo que me gustaría es que el Estado ofreciera alternativas, ¿sí? Porque uno solo no lo puede hacer. Y hay muchas alternativas y hay cosas que sí funcionan, que están buenísimas. ¿Sí? Que son distintas, que funcionan con una lógica distinta, que no es la de capturar datos. Bueno, ahora sí, llegamos al final. Bueno, agradecerte, darte un aplauso de manera virtual y nada, por el espacio, por estar y por hacernos ver también lo que nos pasa alrededor de otra manera y con una actitud más crítica. Así que nada, te mandamos un saludo y bueno, nos encontraremos capaz en otro espacio si te volvemos a invitar, así seguimos charlando y profundizando sobre... Sí, sí, Chloe. Quiero decirle algo a Esteban. Dale. Gracias, Esteban. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Acosta TV y activar la campanita para que no te pierdas ningún video.